Hola, hola, muy buenas noches. Les habla el profesor Paul Sierra de la Universidad Bolivariana de Venezuela, PNF Estudios Ambientales, Gestión Ambiental. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a tocar el tema de lo que son los escenarios energéticos, ¿ok? Específicamente los tipos de energía. En este primer tema, entonces vamos a estar viendo un concepto. En primer lugar, lo que es la energía. Bueno, podemos definir la energía como la capacidad de realizar trabajo o provocar cambios en un sistema, y la misma se presenta en diferentes formas y puede transformarse de una forma a otra, pero no se crea ni se destruye, solamente se transforma, solamente experimenta procesos de transformación. En ese sentido, vamos a tener diferentes tipos de energía. Vamos a tener la energía química, que es la energía almacenada en los enlaces de las moléculas y liberada durante reacciones químicas, por ejemplo, en el caso del combustible. ¿Okay? Sin embargo, esta energía también la podemos conseguir en las plantas, ¿verdad? Durante el proceso de fotosíntesis. Fíjense que la planta recibe una fuente de energía radiante proveniente del sol, que es captada a través de la superficie de las hojas. Esa energía obtenida en forma de ondas radiantes genera un estímulo sobre las células que están presentes en la superficie de la hoja y acelera el proceso de transformación de CO2 en azúcares, ¿okay? Siendo el CO2 el dióxido de carbono, que es lo que toma la planta, y así genera una reacción química en la cual finalmente se llama la fotosíntesis, y en la cual finalmente se libera el oxígeno, que es el que consumimos los humanos. Sin embargo, fíjense que en la parte de abajo de la raíz aparece el agua, que es otro elemento que utiliza la planta para también transformarlo en azúcar. ¿Okay? Entonces, tenemos también el caso de la energía térmica. La energía térmica es aquella que está relacionada con la temperatura de un sistema y su energía interna, o mejor dicho, puede ser referida como la energía interna que poseen las partículas de movimiento dentro del material. ¿Ok? En este caso, fíjense que todos los materiales entonces van a tener un tipo de energía contenido dentro de sus partículas, las cuales al ser bombardeadas con una mayor carga de energía, estas tienden a liberar un mayor estado energético. Es la razón por la cual entonces nosotros podemos tomar, por ejemplo, un leño de madera, y una vez que se incorpora el fuego, este leño lo que hace es aumentar su temperatura y liberar en forma de ondas radiantes la energía contenida en sus moléculas. Otro tipo de energía que se hace muy común en nuestra vida diaria es la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la energía que está ligada a los procesos de movimiento, es decir, al aumento de la velocidad o el cambio de velocidad, que en este caso es la aceleración. Mientras que la energía potencial es la energía que está ligada a la diferencia de altura. ¿Ok? En este caso, muchas veces el efecto de la aceleración que obtiene es constante, puesto que se trata a veces de la gravedad la que actúa allí. Para poner un ejemplo de energía cinética, les puedo señalar el caso de un automóvil. Un automóvil, cuando su energía cinética está en cero, se encuentra estacionado, se encuentra en reposo. Al aumentar, en la medida que va aumentando la carga de movimiento o la tasa de movimiento de ese automóvil, aumenta la velocidad, pero dado que esta velocidad a veces también tiende a cambiar en el tiempo, entonces estamos diciendo que aumenta la aceleración. Es el caso de la energía cinética, mientras que la energía potencial, que está ligada a la altura, ¿ok? Es la energía que va a actuar la gravedad como principal fuente de atracción de los cuerpos hacia la Tierra, y ella va en función de la altura, es decir, mientras más altura, más energía tiende a generar el cuerpo durante una caída libre. Y esto es lo que explica por qué de ciertas alturas no es posible sobrevivir a una caída, puesto que la energía que se está liberando en el choque es una energía demasiado grande para que los
músculos y los huesos de una persona puedan absorberla y equilibrarla. Aquí tenemos el caso del arco. Fíjense, el joven en la figura está haciendo una tensión sobre la cuerda donde está aplicando una energía potencial. Al ser liberada la cuerda, esa energía potencial es transferida a la flecha y la flecha sale a alta velocidad, convirtiéndose así en energía cinética. En el caso de la energía térmica, vamos a tener diferentes tipos de representación o manifestación de ese tipo de energía. Entonces, la energía térmica se puede expresar en forma de ondas, cuando hablamos de energía radiante, en forma a través de procesos de conducción, que es cuando se transmite el calor de una molécula a otra, sobre todo en cuerpos sólidos, cuerpos densos, y tenemos la energía en la cual, o el proceso de convección, mejor dicho, en el cual el calor es transferido de una molécula a otra a través de medios que no son sólidos, son medios fluidos. Entonces, estos son los tipos de energía y las formas como se pueden ir transmitiendo. Y fíjense que, como dijimos al principio, se cumple, perdón, la primera ley que establece, la primera ley de la termodinámica, que la vamos a ver más adelante, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Otro tipo de energía que podemos conseguir se encuentra la energía magnética, que es aquella energía relacionada con los campos magnéticos, por ejemplo los imanes. Este tipo de energía es importante en la tecnología como generadores y motores. ¿Por qué? Porque induce el movimiento y puede generar tasas de aceleración importantes en dicho movimiento. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en los equipos eléctricos, cuando hacemos pasar una corriente eléctrica a través de un medio magnético, generamos, o a través de un medio cargado magnéticamente, generamos un campo magnético que es el que termina generando la acción de movimiento sobre el rotor o la pieza móvil del equipo. Y en ese caso estaríamos entonces transformando la energía eléctrica en energía magnética y a su vez la energía magnética en energía mecánica, que puede traducirse nuevamente en energía eléctrica o transformarse en energía potencial. Otra fuente de energía importante que lo vamos a conseguir sobre todo en la naturaleza es la energía radiante, la energía que se transporta a través de ondas electromagnéticas, y ejemplo de ello lo tenemos en la luz solar. La razón por la cual cuando estamos debajo del sol o expuestos a la luz solar por mucho tiempo sentimos un aumento de temperatura importante en nuestro cuerpo. De igual modo, este tipo de energía tiende a afectar otros procesos biológicos tanto en plantas como animales. Continuando con la grabación, decíamos entonces, ya ajustada la ecuación, que el trabajo es el producto de la fuerza aplicada sobre un objeto y una distancia, y que la distancia que este se desplaza en la dirección de esa fuerza. Se mide en joules, es la unidad que se utiliza y la misma se expresa como el producto de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que se forma con respecto a la horizontal. Fíjense aquí en la figura donde está un hombre empujando un vehículo, como para poder aplicar esta fuerza es necesario hacer una variación del ángulo vertical de la persona, ¿verdad? Igualmente en el caso de abajo. Sin embargo, van a existir otras relaciones físicas como lo son la potencia, que es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo y se mide en watts, en vatios, y donde un vatio equivale a un joule por segundo. Es decir, tenemos que la potencia no es más que la capacidad que tiene un cuerpo para generar trabajo por segundo. Ejemplo, hablábamos del caso de los vehículos. Cuando nosotros encendemos un vehículo, vemos cómo ese vehículo comienza a acelerar, es decir, a cambiar su tasa de movimiento de velocidad en función del tiempo, y cómo entonces alcanza una mayor potencia en cuanto a la relación de movimiento. Eso también lo podemos observar incluso en el caso de los animales, que un animal, podemos ver un depredador, ¿verdad? Cómo
desde su estado de reposo puede alcanzar una velocidad o una mayor potencia en su movimiento al perseguir una presa. Esto es lo que se conoce como potencia. Ahora, existe una relación entre lo que es el trabajo, ¿okay? El trabajo, la energía y la potencia. Ejemplo de ellos le pongo el de un beisbolista. Un beisbolista, en este caso un pitcher, como lo vemos aquí en la foto, vemos que parte del reposo muchas veces al momento de hacer el lanzamiento. ¿Okay? Sin embargo, vemos cómo, fíjense, la energía que imprime a la bola que tiene en la mano, al ser liberada de la mano, esta alcanza una mayor velocidad, le transmite energía y lo que hace es aumentar la potencia de movimiento de la bola y por ende el trabajo que la misma realiza, porque entonces a través de la aplicación de esa fuerza y el cambio en la postura del cuerpo del lanzador, vemos cómo se genera una variación del ángulo que permite el lanzamiento de la pelota. ¿Okay? Entonces la energía está relacionada con el trabajo porque el trabajo realizado por una fuerza resulta en una transferencia de energía. La potencia por su parte relaciona el trabajo con el tiempo. ¿Okay? Vemos cómo en la medida que aumenta la energía aplicada por el lanzador, lógicamente el tiempo en alcanzar la pelota en la zona de donde está el catcher va a ser mucho menor. ¿Okay? Entonces, por esto, a una mayor potencia significa que se realiza un trabajo en menor tiempo. Si nosotros vemos estos conceptos dentro de lo que es el desarrollo de los sistemas naturales y lo llevamos al campo biológico, podemos citar un ejemplo como la respiración celular. La respiración celular es un proceso que realizan las células para eh, poder generar un trabajo bioquímico en el cual le permite entonces a la célula hacer un transporte de electrones. Entonces fíjense, la respiración celular en los seres vivos es un proceso que convierte la energía química de los alimentos en energía utilizable ATP para la célula. Esta es la razón por la que una vez, por ejemplo, en los seres humanos, cuando estamos agotados, al consumir alimentos podemos sentir un cambio significativo en el estado anímico de las personas. ¿Por qué? Porque las células se cargan con un tipo de energía que les permite llevar a cabo los procesos respirativos. ¿Okay? En este sentido, fíjense, ¿cuál sería el trabajo realizado? Bueno, durante la respiración celular, las células llevan a cabo una serie de reacciones químicas, como lo dije, donde descomponen la glucosa, que es un tipo de azúcar, en presencia de oxígeno. ¿Okay? Este proceso entonces implica mover electrones a través de una cadena de transporte, lo que permite que se produzca el ATP, o lo que llamamos adenosín trifosfato. Entonces, ¿cuál sería el trabajo? El trabajo aquí se refiere a la cantidad de energía utilizada para realizar estas reacciones químicas, porque estamos hablando de movimiento, ¿verdad? Desplazamiento, en este caso, de un elemento para poder alcanzar o generar un mayor nivel de energía. Ahora, la célula, en la medida que adquiere una mayor tasa de respiración o una mayor cantidad de oxígeno, va a realizar un trabajo más efectivo en menor tiempo. En cuanto a la potencia del ciclo, en este caso, en el caso de la respiración celular, se puede entender como la rapidez con la que la célula realiza este trabajo, como lo acabo de decir. Por ejemplo, si una célula necesita mucho ATP rápidamente, como un músculo durante un ejercicio intenso, debe aumentar su tasa de respiración celular. Esto significa que está realizando más trabajo en menos tiempo, aumentando así su potencia metabólica. Y esto es lo que permite a veces aumentar los niveles de energía cuando vamos a hacer algún proceso de carga. Entonces, fíjense en el caso de ese árbol. Ese árbol durante el día, él está recibiendo una carga de energía radiante que utiliza la célula para generar el proceso de respiración celular. Sin embargo, durante la noche, cuando ya la temperatura del árbol baja, tiende entonces el árbol a consumir oxígeno y a liberar dióxido de carbono. ¿Okay? Y esto lo hace principalmente para la producción de azúcares, que es lo que después convierte él en corteza, en ramas, en hojas, flores y frutos. En el
caso de los aerogeneradores, esto puede depender de varios factores. ¿Okay? Por ejemplo, si el viento sopla más fuerte, el aerogenerador puede girar más rápido y generar más electricidad en menos tiempo. Y en este caso se está realizando más trabajo, es decir, más producción de electricidad a una tasa más alta de potencia debido a las condiciones del viento. Continuando, les pido disculpas, hubo un error allí de edición, se colocó la foto que no correspondía. Bueno, errores que a veces suceden, ¿no? Sin embargo, bueno, como les decía, durante la antigüedad el hombre comienza a generar un mayor nivel de conciencia en relación al uso de las energías y comienza a darse cuenta cómo puede transformar la energía del viento en movimiento para, por lo menos, para hacer un trabajo útil como es la molienda del grano, o incluso cómo puede utilizar la energía potencial del agua, la energía cinética del agua, para también darle movimiento a una noria, que es una rueda de agua. ¿Okay? Sin embargo, posteriormente evolucionó aún más el consumo de energía y llegamos a la época de la revolución industrial, donde ya los mecanismos eran activados por fuentes de petróleo o carbón. ¿Okay? Sin embargo, en el siglo XX ya la electrificación y el desarrollo nuclear pasan a jugar una etapa de mayor preponderancia en lo que es el desarrollo de la energía y su utilización, siendo las principales fuentes de energía hoy en día utilizadas para la activación de la mayor parte de los procesos a nivel mundial. No obstante, ya en el siglo XXI se comienzan a generar intereses se comienza a generar un marcado interés por el uso de energías renovables, dado las implicaciones negativas que ha generado también sobre todo el uso de energías fósiles como el petróleo y el carbón. Sin embargo, siguen siendo una de las principales fuentes de energía utilizadas a nivel mundial. ¿Okay? Bueno, algunas ventajas y desventajas de los diferentes tipos de energías fósiles y renovables, porque podríamos nombrar, en el caso de la energía solar, la principal ventaja es que es una fuente de energía inagotable. ¿Okay? Mientras el sol brille va a existir energía. Deja una baja huella de carbono, o sea, genera electricidad sin emisiones durante su operación. Tiene bajos costos operativos, una vez instalada el mantenimiento es relativamente bajo. Y la desventaja es que es muy intermitente porque depende de cómo se encuentra el día, si el día está despejado, está nublado, y lógicamente esto no se genera durante la noche. ¿Okay? Otra de las desventajas es que requiere de grandes espacios. Las instalaciones solares necesitan una continua y considerable cantidad de terreno. La energía eólica, por su parte, tenemos la ventaja de que es renovable y limpia y utiliza el viento, que es abundante y no contamina. Los costos tienden a ir en descenso porque una vez instalado el equipo, la tecnología eólica han visto una reducción significativa en los costos de los últimos años, ¿okay? Que requiere de poco mantenimiento o un relativo mantenimiento menor en relación a otros tipos de energía o la producción de otros tipos de energía con respecto al tipo de equipo que se utiliza para producirla. Mientras que la desventaja tenemos que es intermitente, al igual que la solar, depende de las condiciones climáticas y el impacto visual y sonoro puede afectar paisajes y generar ruido en áreas cercanas a los aerogeneradores. ¿Okay? Porque recuerden que volviendo está pasando a alta velocidad y se está cortando esa línea de viento, el aspa tiende a generar bastante ruido, al igual que sucede cuando encendemos un ventilador en la casa. Solo que en este caso el viento es generado por el ventilador y no al contrario, ¿okay? Por el movimiento del ventilador, mientras que aquí el movimiento de los ventiladores o de las aspas de ese ventilador se genera a través del paso del viento. Tenemos también la energía hidroeléctrica, cuya ventaja es, bueno, que es eficiente, puede generar grandes cantidades de energía. Fíjense que esta es una energía basada en la energía potencial del agua, es decir, aprovechar la carga de agua desde una altura para mover unas turbinas, transmitir esa energía a las paletas de la turbina o a la vez de la turbina para poder generar de ese modo una mayor cantidad de energía. Permite el almacenamiento de energía. Las plantas pueden funcionar como sistema de almacenamiento mediante embalses. ¿Okay?
La desventaja es el impacto ambiental, puede alterar ecosistemas acuáticos y desplazar comunidades porque muchas veces para la construcción de este tipo de infraestructura se requiere de grandes cantidades de almacenamiento de agua, de grandes espacios para el almacenamiento de grandes volúmenes de agua, y muchas veces eso afecta a comunidades porque estas tienen que ser desplazadas, dado que las obras implican que el espacio ocupado por esas comunidades muchas veces queda inundado. Pero también, como lo dice allí, afecta ecosistemas acuáticos porque recuerden que cuando hablamos de un ecosistema es la relación que existe entre los diferentes elementos, en este caso tanto bióticos como abióticos que componen el ecosistema, y cuando falta una parte de ese elemento se rompe la cadena de ese ecosistema generando una alteración. Y la otra desventaja es que depende del ciclo hidrológico, es decir, su disponibilidad puede verse afectada por la sequía. En el caso de la energía nuclear, la ventaja es que también genera una baja emisión de carbono durante su operación y produce muy pocas emisiones. ¿Okay? Alta densidad energética, produce grandes cantidades de energía a partir de pequeñas cantidades de combustible. Es decir, aquí, a diferencia de, a diferencia de la energía hidroeléctrica, aquí las cantidades de combustible que se requieren para producir grandes cantidades son bastante menores en comparación a la otra. Por ponerles un ejemplo de lo que puede llegar a ser la energía nuclear. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se lanza las bombas atómicas Little Boy y Pac-Man, Little Boy, la carga que tenía de energía eh, era básicamente cerca de 1 kilogramo de plutonio, o un poco más de 1 kilogramo de plutonio, concentrado en una esfera. Ahora, lo que le daba el peso a la bomba, que era como de 3 toneladas, era aproximadamente la carga de explosivo que se utilizó para generar. Pero fíjense la cantidad de energía que fue capaz de liberar 1 kilogramo de plutonio en comparación a la energía que puede liberar 1 kilogramo de agua. ¿Okay? La desventaja es que, bueno, genera residuos radiactivos. Y esto implica la gestión de desechos nucleares, lo cual lo convierte en un desafío importante. También otra de las desventajas son los riesgos de accidentes, aunque raros. Los accidentes pueden tener consecuencias catastróficas. Ejemplo, tenemos la planta de Fukushima, Japón, de cuando hubo el tsunami en el 2011, y el caso de Chernobyl, que es uno de los más famosos. Y finalmente, bueno, tenemos los combustibles fósiles. En este caso tenemos el petróleo, el gas natural, el carbón. Okay, la ventaja es la alta disponibilidad. De hecho, Venezuela es uno de los países con las reservas más grandes de combustibles fósiles, en este caso petróleo, a nivel mundial. Y tiene la otra ventaja de que tiene tecnologías bien establecidas y ampliamente disponibles. Es un medio de energía continua, es decir, es energía constante y confiable, no es intermitente, por lo que tú puedes generar una gran cantidad de potencia de manera estable. ¿Okay? Sin embargo, su desventaja está la parte de la contaminación, que emite gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Y bueno, como todo recurso no es infinito, es un recurso finito, y son recursos no renovables que eventualmente se agotarán. ¿Okay? Ahora, todo cómo se explica las diferentes transformaciones de energía, o cómo la energía va a actuar sobre los cuerpos. Aquí van a establecerse entonces 3 leyes, que son la primera ley de la termodinámica, donde dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para ello, entonces utilizamos el ejemplo de un pistón de un motor. ¿Qué es lo que sucede en un pistón? Un pistón tiene una carga de gasolina cuando está en su punto más bajo, ¿ok? En este caso es gasolina pulverizada, es decir, llevada casi al estado gaseoso, donde una chispa al activar esa gasolina genera la liberación de la energía de esa sustancia, y la expansión del gas, ¿okay? a la cual la expansión del gas producto de la explosión es la que mueve el pistón hacia arriba. Por eso es que en los automóviles tenemos lo que es la entrada de admisión y la salida, ¿okay? del escape. ¿Por qué? Porque el
Cuando hablamos del escape, básicamente lo que se está liberando por allí, por esa zona, es ya el residuo del proceso de combustión que hubo internamente en el motor. También tenemos la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía o el desorden. Esta ley lo que me establece es que una vez que el cuerpo se ha calentado y comienza a enfriarse, ¿ok? Tiende a bajar su temperatura, pero siempre va a haber un desplazamiento de temperatura desde el cuerpo hacia el ambiente, pero difícilmente vamos a ver que esa temperatura vuelva a establecer el cuerpo, o pueda regresar el cuerpo de manera espontánea y regresar el cuerpo a 60 grados por sí sola. O sea, siempre va a haber una tasa de variación donde parte de la energía es liberada en forma de temperatura, recordando siempre que la temperatura es una forma de medir la energía, ¿ok? Y la tercera ley de la termodinámica hace unción, o hace mención, mejor dicho, al estado entrópico de la sustancia. Es decir, cuando una sustancia, generalmente cuando las sustancias tienen energía o están en un bajo nivel de energía, su entropía es baja, pero en la medida que aumenta el nivel de energía, tiende a cambiar el estado entrópico, es decir, el estado de desorden de esa sustancia. Ejemplo, lo podemos observar en el agua. Fíjense que el agua, si usted coloca una olla con agua a calentar en una hornilla, en una cocina, usted va a ver cómo el agua inicialmente ella está en un estado de equilibrio con respecto a la superficie con respecto a su superficie, ¿verdad? De acuerdo al nivel que usted le haya dado allí en la olla. Sin embargo, en la medida que va aumentando la temperatura, ella comienza a modificar su estado de equilibrio y comienza a generar una situación de hervor, okay, donde ya le está indicando que las moléculas alcanzaron un mayor nivel de movilidad, y es cuando se comienza a generar el cambio de fase al alcanzar los 100 grados. Y ve cómo entonces hay un reacomodo molecular donde ya hay un proceso expansivo de los espacios intermoleculares y hace que se genere el cambio de estado físico de líquido a vapor. Y esto es lo mismo que sucede en los ciclos naturales como el ciclo de la lluvia, donde ustedes ven cómo el sol calienta el agua en la superficie de un cuerpo, puede ser una laguna, un lago o el mar, y entonces esa agua evaporada al subir va a alcanzar una altura donde vuelve a bajar su temperatura y se vuelve a precipitar en forma líquida a la superficie de la Tierra. Ahora, lógicamente debe existir un sistema de medidas para todos estos procesos, porque nosotros, más allá de identificarlo, necesitamos cuantificar el, el proceso, pero también esto debe estar asociado a un tipo de medida que permita identificar cuántas unidades estamos obteniendo como producto del proceso. Entonces existen mundialmente dos tipos de grandes sistemas, que son el sistema internacional o sistema MKS, llamado MKS por masa, que da en masa, kilogramos y segundo. Okay, en el caso de la energía se mide en joules. La masa es la dimensión en la cual, perdón, disculpen, en el sistema MKS estamos hablando de unidades de longitud. Entonces estoy viendo otra información que tengo aquí al lado donde me están hablando de masa, disculpen, quise decir no masa sino longitud, metro, sistema MKS, metro, kilogramo y segundo en el tiempo, y J, que en este caso Joule para la energía. ¿Ok? Y el sistema CGS, que es un sistema en el cual se utiliza como unidad de longitud el centímetro, como unidad de masa el gramo y como unidad de tiempo el segundo. ¿Ok? Bueno, y ya para concluir, podemos decir que la diversidad de fuentes, en cuanto a la diversidad de fuentes, que la transición hacia un sistema energético sostenible requiere una combinación de diferentes fuentes de energía. Cada tipo tiene sus propias ventajas y desventajas, lo que hace que una estrategia diversificada sea esencial para garantizar la seguridad energética.
En cuanto a sostenibilidad, la creciente preocupación por el cambio climático y la degradación ambiental subraya la importancia de adoptar fuentes de energía renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica. Estas opciones pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar el impacto ambiental. En cuanto a innovación y tecnología, podemos decir que el avance tecnológico ha permitido que las energías renovables sean cada vez más accesibles y eficientes. Inversiones en investigación y desarrollo son cruciales para mejorar la eficiencia de esta tecnología y reducir los costos. En cuanto a impacto social y económico, la transición energética no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también afecta a las comunidades locales, la economía y el empleo. ¿Okay? Por lo que genera un impacto en este sentido. Es fundamental considerar el bienestar social al implementar nuevas tecnologías energéticas. Y ya para concluir tenemos, bueno, los desafíos globales. La dependencia continua de combustibles fósiles plantea un desafío significativo para el futuro energético del planeta. ¿Okay? Es necesario entonces un esfuerzo global coordinado para reducir esta dependencia y fomentar un cambio hacia sistemas energéticos más limpios y sostenibles. Pero todo esto se logra siempre con conciencia y educación. En este sentido hay que fomentar una mayor conciencia sobre el uso eficiente de la energía y las opciones sostenibles, en este caso son claves. ¿Okay? O mejor dicho, es clave involucrar a la sociedad en el proceso de transición energética. Y en este caso la educación juega un papel fundamental para empoderar las personas en la toma de decisiones informadas. Ya para despedir, bueno, despidiendo con las palabras del señor Albert Einstein, él decía: la crisis de hoy es la decisión del mañana. Bueno, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado esta pequeña presentación y les estaré entonces pasando los formularios para el desarrollo de la actividad número 1, la cual deben entregar la semana siguiente. Bueno, buenas noches, habló para ustedes el profesor Paul Sierra, espero todos estén bien. Gracias.